Muy bien, pues vamos al libro de Marcos y continuemos nuestro estudio. Después del estudio mío ahora, tendremos dos estudios más, uno del hermano Nico y otro de Miguel, y también unos testimonios de vosotros. Así que eso queda por venir, vamos a disfrutarlo. Pero ahora vamos al libro de Marcos, al capítulo 4, que estamos en Marcos 4. Estoy queriendo en esta serie moverme más rápido por el texto. Muchas veces cuando predico por estos pasajes bíblicos, versículo por versículo, voy mucho más lento, con mucho más detalle igual. Pero en esta ocasión me ha parecido mejor hacerlo de esta manera. Vamos a orar y luego vamos a ver este pasaje un poco curioso que tenemos hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a tener oídos para oír. Qué importante es. Ayúdame a explicar el texto de la manera más correcta, más clara posible. Y gracias, Señor, otra vez, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hoy creo que lo que voy a hacer es leer el pasaje. Son 4 o 5 versículos. Y luego vamos a verlo, a ver qué os parece que está diciendo. Recuerda, justo antes de este pasaje tenemos la parábola. Parábola, a ver si me sale. La parábola del buen sembrador. Bueno, del sembrador. Más que, sí, el sembrador, ¿de acuerdo? Entonces, y recuerda que después de dar la parábola, el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Hemos hablado de esa frase. Bien, aquí va el pasaje. Voy a leer del versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y yo, cuando me acerqué a este pasaje, dije, aquí hay algo que yo no estoy viendo. Entonces estuve durante la semana mirando un poco, pensando, meditando en el pasaje y buscando soluciones y respuestas. Y bueno, creo que el Señor me ha dado suficiente para poder leer el pasaje y ver algo de enseñanza. Vamos a leer esa primera pregunta y voy a modificar la palabra. Él les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Leámoslo así. ¿Acaso se trae la enseñanza para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿Qué es un almud? Bueno, almud estuve mirando, hay un poco no discrepancia, pero variedad, ¿no? En las formas de describirlo, pero al final lo que era como un cubo de madera que servía para una medida. Y las medidas he visto entre 6 litros y bastantes más litros. El caso es que piensa en un cubo de madera que hubiese para eso, para llevar grano o algo, y ese cubo coges la luz, pones el cubo y tapas la luz con el cubo, ¿no? Es la idea. No es para ponerla en el candelero. Me recuerda, o me ayuda, mejor dicho, el pasaje en Juan 1, donde dice, hablando del verbo de Dios, ¿os acordáis que el verbo estaba con Dios y era Dios? Dice, por él las cosas fueron hechas, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Señor Jesús vino para ser la luz, es la luz del mundo, y su enseñanza es la luz que nos alumbra el camino y nos dice cómo debemos de vivir. Y el Señor acaba de dar una parábola del sembrador, luego lo explicó,
Y les va diciendo, a ver, cuando yo doy parábolas, escuchad, prestar atención, vigilad vuestro interés en lo que estoy diciendo, porque según ese interés, aprenderéis, avanzaréis o no. Y lo que está diciendo aquí es que la luz tiene un uso y es para brillar. Su enseñanza, la vida del Señor misma, era para demostrar a la gente. Entonces, ¿cómo se tapaba esa luz? Pues se tapaba con la actitud de las personas. Las mismas personas tapaban esa luz, porque esa luz estaba allí. Pero ellos, por su actitud, por su rechazo a Jesús, tapaban la luz que él daba, y él, por medio de las parábolas, enseñaban parábolas, y mucha gente no entendía para nada. Perdonad que Pío está inspirado. Pero muchas de las personas, el Señor hablaba y ellos tapaban su enseñanza, tapaban lo que él era por su actitud. En el versículo 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entre otras cosas, podemos entender que la vida, la enseñanza, la verdad de Cristo se va a conocer. Si no ahora, en el día final, se entenderá perfectamente lo que el Señor es y lo que cada uno debía de hacer. Ahora la gente puede rechazar, puede tapar la luz con el cubo, pero llegará un día en que eso ya no podrá ser. Y luego pues sigue el versículo otra vez, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y el Señor de alguna manera está diciendo a las personas con esa frase, por favor, prestad atención a lo que estoy diciendo. Es muy importante. Qué cosa, ¿verdad? Nosotros hoy en día pues escuchamos predicadores, maestros, etc. Y debemos de siempre, como la iglesia que estaba en Berea, debemos de siempre estar en alerta, no criticando al predicador, no criticando siempre a los pastores, a los líderes, teniendo confianza en el Señor de que nos ha dado buenos maestros, pero siempre tenemos que ir con precaución y asegurarnos de que lo que está predicando, lo que se está enseñando en la iglesia, es de la palabra de Dios. El Señor nos da a nosotros, a cada creyente, nos da luz para entender la palabra y para discernir si alguien está enseñando doctrina falsa. Pero el versículo 24 dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Otra vez está hablando de la responsabilidad del oyente. Qué importante es que el que oye las palabras de Cristo, el que oye la predicación de su palabra, la oiga correctamente, la oiga para obedecer, para conocer mejor a Cristo, medir bien la manera en que escuchamos. ¿De qué manera nos acercamos a la palabra de Dios cada día? ¿Con qué actitud? Qué importante, ¿no? A veces cogemos la Biblia y la leemos. ¿Por qué? Porque es que me toca leer estos pasajes y tengo que leerlos. Es que si no, no voy a cumplir, ¿no? Eso no es tener oídos para oír. Debemos de acudir a la palabra de Dios, midiéndolas de alguna manera con una medida de corazón correcta. ¿Y qué dice? Con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. El que escucha la palabra de Dios, por lo menos una de las enseñanzas que esto da es, el que escucha la palabra de Dios y aprende del Señor, el Señor le da más. El crecimiento espiritual es constante para el que tiene oídos para oír.
Yo llevo 50 años leyendo la palabra de Dios. No siempre tanto como ahora, pero desde hace ya pues casi 50 años. Sin embargo, hoy disfruto más de la lectura de la palabra que nunca. La leo mucho, me encanta leer la palabra. Estoy ahora mismo terminando Apocalipsis y terminando la Biblia por otra vez, y me encanta la palabra de Dios y acudo a ella con hambre espiritual. Y entonces nunca termina esa hambre. El Señor alimenta, pero como que hay más hambre inmediatamente después. Quiero más, Señor, quiero más, Señor. Y dice, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, pero 25. Porque al que tiene se le dará. Que tiene hambre, le dará de comer, tendrá más hambre, dará de comer y estaremos creciendo siempre. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, para terminar con este pasaje, otra vez enfatizar lo importante que es venir a la palabra de Dios con hambre espiritual. Escuchar a Cristo, ver la luz del Señor y recibirla correctamente, medidamente. Hay una persona que me viene a la mente que ilustra muy bien esta segunda parte. Al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En Éxodo, capítulo 5, Moisés se acerca a Faraón. La primera vez que se enfrenta al Faraón para decirle que Dios quiere que suelte a sus hijos, a Israel, y que los deje ir. Y dice en el capítulo 5 de Éxodo, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y ahora escucharme bien, escuchar a Faraón y no a mi canario. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? El que tiene oídos para oír, oiga. Faraón dijo, ¡bah! ¿Quién es Jehová para que yo oiga? Y en ese mismo instante, por su actitud a la palabra de Dios que le fue traída, hablada, ¿no?, por Moisés y Aarón, Faraón comenzó un descenso tremendo hacia un final horrible. Porque el que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Yo creo que es ilustrado allí. Cuidado con la actitud con la que nos acercamos a la palabra de Dios o con la que escuchamos al Señor. El Señor dio las parábolas y les dijo, oye, una cosa, el que tiene oídos para oír, que oiga bien, porque es importante la manera en que me escucháis, la manera en que recibís mi enseñanza. Las parábolas eran una grandísima bendición, pero también tenían un filo de espada, porque servían para dividir a los que oían, los que tenían oídos para oír y los que no. Bueno, que el Señor nos ayude. Y el domingo que viene, Dios mediante, continuaremos ahí en Marcos. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Y ahora tenemos unos testimonios de varios de vosotros. Y también, creo que antes voy a poner lo del hermano Luis. Y luego luego tendremos un estudio, música y los testimonios los meteré en algún sitio, ¿de acuerdo? Así que disfrutéis de lo que queda del culto. Agur.